placa pleno, que todos sabemos motivó que muchas personas adquirieran un segundo vehículo, pero además contribuyó también el hecho de la revaluación. Las importaciones de vehículos se hicieron más baratos, compramos una serie de vehículos pequeños, etcétera, etcétera. Pero además miren este otro dato, que es un poco más conmovedor, diría yo. El número de motocicletas que teníamos en el 2012 era 16.397. En el 2012 tenemos 320.000 motocicletas. Es decir, en solo 10 años multiplicamos el número de bicicletas por 20. Motocicletas. Entonces, tenemos una ciudad extensa, ¿cierto? 33.000 hectáreas, con unas condiciones topográficas muy particulares. Las vías no tienen, usted no puede meter vías de cualquier manera, y les voy a poner el ejemplo más elemental. Cuando se construyó la avenida Caracas, la NQS, que para nosotros los antiguos llamamos la 30, no sé qué tan antiguos son ustedes, pero para ustedes hay que hablarles de la NQS, Norte Quito Sur, pero para nosotros la 30. Se construyó la avenida, ¿cómo era? Congreso Eucarístico, avenida Carrera 68. Luego se construyó la avenida Boyacá. Luego se construyó la avenida Ciudad de Cali. Y ahora queremos construir, nosotros no, pero queremos construir la avenida longitudinal de Occidente. Y si ustedes revisan históricamente, la justificación siempre fue la misma: conectar el sur de la ciudad, Soacha, con Chía. No ha habido argumento distinto a lo largo del siglo XX y lo corrido del siglo XXI para conectar, y para lo único que ha servido, para no entrar en detalle, es para promover la urbanización hacia el occidente de la ciudad, porque nunca hemos logrado interconectar la entrada, la autopista sur con Chía para que se descongestione la carga, porque además, por un fenómeno normal, la carga en general no pasa del occidente a el norte, es decir, del occidente del país, la carga que viene de Buenaventura, ¿cierto?, a Chía, sino que entra para suplir las necesidades de Bogotá. Pero bueno, esta es una situación que nos llama, y es una de las decisiones del POT, y no sé qué tiempo llevo para afanarme. ¿Me quedan 10 minutos? Bueno, y hasta ahora estoy en el diagnóstico, siempre me pasa. Siguiente. Bueno, la conclusión elemental de esto que les he presentado hasta ahora es que la población más pobre y vulnerable vive en las zonas de mayor riesgo, que coinciden con la periferia de la ciudad, con los tiempos de desplazamiento entre vivienda y lugar de trabajo más prolongados. Este es un dato social y es un dato de una implicación en el planeamiento y en la política fundamental, y es el modelo de ordenamiento territorial que vamos a adoptar va a permitir que esta situación social se mantenga, se profundice, o va a situarnos en unos términos de cambio. Y aquí empieza a jugar un elemento esencial, que es el tema medioambiental y económico. Cuando las personas viven más, gastan mucho tiempo, voy a hablar de 2 o 3 cosas que tienen como consecuencia esto. Primero, un tema económico, de productividad. Si usted tiene a la gente distante de su sitio de vivienda a su sitio de trabajo, se gasta mucho tiempo de desplazamiento, y ustedes saben el viejo dicho de que el tiempo es oro. No voy a profundizar. Segundo elemento, las emisiones de CO2. Los desplazamientos largos generan mayores emisiones, y en todo el mundo se está en la lógica de reducir a nivel urbano las emisiones de CO2, y una de las fórmulas universales es acercar la gente al
trabajo, vivienda y trabajo. Y una tercera de convivencia. Nosotros necesitamos, aunque algunos puedan poner en discusión el tema de la familia, hablamos de familias y no me queda bien entrar en ese tema en este momento, pero nosotros necesitamos por convivencia que la gente, los padres, los hijos compartan más tiempo. O sea, una persona que sale a las 4:30, 5 de la mañana a trabajar y está llegando a las 8, 9 de la noche, primero, como persona, ¿qué proyecto de vida puede tener? Y segundo, si tiene una familia, ¿qué tiempo pasa con la familia? Siguiente. Bueno, ahora me voy a dedicar en el tiempo que ustedes me den a contarles un poco cuáles son los cambios frente a este modelo de ciudad que les he planteado. Las medidas, digamos, frente a el cambio climático es un tema que obliga a repensar el ordenamiento territorial en el mundo, no solamente en Colombia. El cambio climático tiene efectos sobre las costas, ¿cierto? Va por efectos del calentamiento global, a significar un incremento del nivel del mar que puede poner en riesgo la vida y la existencia, pues, la vida de las personas y lugares importantes donde empieza a verse, digamos, una subida de la cota del mar. El cambio climático significa también unos temas de cambios súbitos en los fenómenos climatológicos. Nosotros los estamos viviendo. Yo hice una presentación hace 8 o 15 días en un congreso internacional e hice el siguiente ejercicio para ilustrar a las personas que estaban conmigo. Hice un collage de la prensa internacional. Entonces, Londres y buena parte de Inglaterra estaban en una crisis de inundaciones terrible. Los Estados Unidos vivió en este invierno 2 o 3 crisis históricas. California, por ejemplo, está viviendo una de las sequías más importantes de su historia, y esa sequía que llevaba cerca de 8 meses, yo me gasto mucho tiempo poniendo ejemplos, me da pena, pero California es la despensa agrícola de los Estados Unidos y de una parte importante del mundo. En California se recogen las verduras y se ponen en una caja en el mismo sitio de cultivo y está el carro esperándolas para llevarlas al puerto rumbo a Japón. California vivió 8 meses de sequía profunda y luego está viviendo, esta semana que pasó, una ola invernal espantosa. Entonces, otra consecuencia del cambio climático son los cambios abruptos, digamos. Y aquí tenemos el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Bueno, ¿qué estamos planteando? Primero, dale un clic, un aumento de permeabilidad y capacidad de infiltración del suelo urbano. Dale un solo clic, por favor. Estamos planteando el modelo de construcción que estamos haciendo nosotros. Tenía, por ejemplo, que en muchos de los barrios, para poner el modelo del norte, ¿alguien conoce? Los Alcázares, el Quiroga, para situar uno, Santa Bárbara. Había un modelo de ciudad donde las viviendas tenían antejardín y tenía el antejardín su matica, su arbolito. ¿Qué hemos venido haciendo? Eliminando el antejardín, o bien para sacar, por aquí hay algunos ejemplos por razones comerciales, que se elimina el antejardín, se pone un techo y mesitas para almorzar. Los viernes cambia un poquito el uso, pero no nos vamos a referir a eso. O para el parqueo de carros. Y esto ha significado que, cosa curiosa, la ciudad pierde la capacidad de permeabilidad. Además, la cartilla, el taller del IDU sobre vías hace que, por ejemplo, se restrinjan los espacios verdes y se deja apenas la casillita para el arbolito. Todos estos espacios que teníamos absorbían agua y permitían que cuando llovía hubiera una permeabilidad y una absorción más rápida. La hemos perdido, y eso significa, entre otras cosas, los charcos, los caños que se ven en Barranquilla, en buena parte es un producto de eso. Para no hablar
que en 1900 teníamos 50.000 hectáreas de humedales y en el 2014 tenemos menos de 2.000 hectáreas de humedales. Dale otro. El POT prohíbe la minería urbana. De hecho, la minería ilegal ha estado prohibida siempre, pero la minería urbana está prohibida. Nosotros sacamos el POT y cayó rayos y centellas diciendo: ustedes van a afectar la construcción, ustedes van a afectar la competitividad. ¿Alguien conoce las cárcavas que hay en el sur donde hoy funciona Holcim, Cemex y la Fundación San Antonio? ¿Alguien ha visto las fotos de la inundación que durante el gobierno de Antanas Mockus se vivieron y que dieron origen a una obra de ingeniería que se llama la represa de Cantarrana? Pues ahí tenemos unas cárcavas entre la avenida Caracas y la avenida Boyacá que ustedes no alcanzan a imaginarse. Vean en Google, busquen minería a cielo abierto y no estoy exagerando acerca del riesgo que se vivió en Bogotá en términos medioambientales cuando se produjo esa inundación. Entonces, estamos prohibiendo la minería porque la minería tiene unos efectos que, por más sostenible que sea la minería, que es una discusión que ustedes saben porque leen prensa, a mí me enseñaron, la primera lección que aprendí en sociología es que había que leer los periódicos a las 6 de la mañana, ya tenían que estar leídos. La segunda lección que aprendí un poco en otro momento de la vida es que uno tenía que escribir un documento para que el ministro de Relaciones Exteriores pudiera ir entre el Palacio de San Carlos y la cita con el presidente y leer sobre el tema que el presidente le iba a proponer. Bueno, siguiente, islas de calor. Nosotros tenemos por estos fenómenos una situación donde hay sectores de la ciudad donde el régimen de lluvias cambia. Por ejemplo, Techo. ¿Por qué se llamará Techo? Ustedes conocen Ciudad Techo, el aeropuerto de Techo, el barrio Techo, en la localidad de Jefe. ¿Por qué se llamará Techo? Porque no llueve. Y tenemos en Ciudad Bolívar zonas donde las lluvias es como en Lima, que nunca llueve. Pero tenemos otras zonas de la ciudad, como alguien vive cerca del J. Vargas, que parece cielo roto porque llueve y llueve y llueve. Pues tenemos una diferencia importante en el interior de la ciudad, y tenemos también una consecuencia donde, por efectos de las actividades especialmente industriales o la concentración de la contaminación por la combustión de los vehículos, se producen modificaciones que tienen un impacto. Al haber islas de calor, por ejemplo, la contaminación tiende a acentuarse porque, digamos, no hay lluvias, en fin. Y finalmente, un ajuste en los usos del suelo rural. ¿Ustedes saben qué porcentaje de territorio tiene Bogotá rural? ¿Alguien puede atreverse a una cifra? ¿Un porcentaje? ¿Quién puede atreverse? ¿Alguien? Dejen la timidez, pongan una cifra. ¿Cuánto? 20%. 45. Suben las. Esto es como el precio correcto de ese. Acá está por el 60. Bogotá tiene el 75% del área de la ciudad como suelo rural. Tenemos un ecosistema único en el mundo que muchos de nosotros no conocemos, que es el páramo, el Parque Nacional Natural del Sumapaz, que tiene de ese 75 alrededor del 60%. Bogotá limita con Colombia. ¿Saben dónde queda Colombia? Bogotá limita con Colombia. ¿Saben dónde queda Colombia? En el Huila. Limita con la Uribe, con Cabrera. Bogotá es muy grande. Bueno, dale la siguiente. Voy a ir. Bueno, luego hay un tema sobre la modificación y van a ver ustedes la diferencia entre adaptación al cambio climático y mitigación. Una cosa es adaptarse a algo que le viene a uno en la vida. Voy a poner el caso, uno, pues yo por ejemplo puedo, por razón
de una diabetes temprana perder una pierna y me toca hacer un ejercicio de adaptación. Eventualmente puede, por razones de salud, amputarme una parte de la pierna y yo puedo usar una prótesis. Me estoy adaptando, pero también puedo, frente a esa situación de la diabetes, iniciar un plan para mitigar su efecto. Como sé que por razones genéticas tengo una predisposición, pues yo puedo iniciar, estoy poniendo un ejemplo de pronto extremo, pero quiero hacer la diferencia, porque si ustedes observaron la diapositiva anterior eran medidas de adaptación, estas son medidas de mitigación. Es algo inevitable eventualmente, tengo que mitigar su impacto. Y la primera medida la incluimos en algo que, si el tiempo me lo permite, ustedes ya me fijan el límite. Se llama 2, desarrollo orientado al transporte sostenible. Y es cambiar en el contexto de la planeación urbana el criterio con el cual se diseña la movilidad y el transporte. Nosotros estamos apostando por una transformación profunda que genera muchas dificultades en la discusión pública y que, frente a todos los fenómenos y dificultades que tenemos con la movilidad, es difícil plantearla. Pero estamos planteando poner la prioridad en el peatón, ¿cierto? En el peatón. Y esa es una discusión elemental, porque si yo le digo la prioridad en el peatón significa hacer un semáforo y no un puente peatonal, eso generalmente genera un escándalo, porque no, si es que el puente peatonal es magnífico porque le da seguridad al peatón, eso sí hay que decir que antes de las 8 de la mañana y después de las 6 de la... Perdón, antes de las 8 de la noche y después de las 6 de la mañana, porque si no, medírsele a montarse en un puente peatonal en ciertos sitios es imposible. Claro, el puente peatonal le da flujo a la movilidad, y las personas con movilidad reducida, que en 20 años voy a tener que usar una silla de ruedas, un bastón, porque es absolutamente normal que, ¿cómo suben el puente peatonal? Alguien puede decir con un ascensor, eso ya está inventado, no es tan sencillo. Bueno, voy a tratar de mirar, digamos, estos son los cambios más fuertes del poder. Introducir el modo férreo. Había alguien por ahí diciendo la semana pasada que ahora sí van a hacer el metro. El pacto por Bogotá es hacer el metro. El pacto por Bogotá es hacer las obras que nosotros estamos planteando y que en el Consejo de Bogotá retardaron, dilataron cerca de un año en la discusión del cupo de endeudamiento. Bogotá requiere el metro, digamos, y Bogotá tiene flujos por los estudios técnicos para Transmilenio, metro, tranvía. ¿Por qué? Porque, querámoslo o no, el centro, lo que nosotros llamamos centro ampliado, que va de la Siena a la 1 de Mayo y de la Boyacá hacia arriba, concentra las actividades de orden histórico, institucional, académicas, económicas de la ciudad, y eso ha habido esfuerzos por cambiarlo, porque aquí somos una ciudad policéntrica. Pues a pesar de eso, de que pueda existir el Quirigua, por ejemplo, o pueda existir la dinámica de Kennedy, allá donde quedaba el Ley, ahora es el Éxito. ¿Sí? ¿Se acuerdan del Ley o tampoco lo conocieron? Bueno, en la Super 7. Bueno, en fin. Bueno, entonces, el siguiente fenómeno, pues nosotros tenemos que ir a un modo férreo, por otra razón. Además, tenemos la posibilidad de producir energía hidroeléctrica barata, cercana, y la energía hidroeléctrica no contamina, ¿cierto? Con los niveles de contaminación de la combustión fósil del ACPM. Uso eficiente del suelo para estacionamientos. La segunda, y esto es, ¿cuál creen ustedes que es la segunda causa de contaminación de la ciudad? La primera es fácil. La primera, ¿cuál creen? Los vehículos, ¿cierto? La segunda, ¿cuál creen ustedes que es la segunda causa? Los residuos sólidos. Los residuos sólidos.
nosotros tenemos días, óiganme bien, días del año en que botamos al relleno Doña Juana 7.500 toneladas. Días, no estoy hablando. Y el promedio en una temporada normal como esta, donde no hay fiestas, regalos ni nada, no baja de 5.500 a 6.000 toneladas diarias. La vida útil del relleno está hasta el 2023. Y ustedes pueden buscar por Google las ciudades del mundo digamos, desarrollado, por ponerle algún nombre, ¿qué hacen con las basuras? Y les garantizo que las grandes ciudades del mundo, y pequeñas, grandes no solamente por su tamaño, aún pequeñas, recuperan por lo menos el 80% de los residuos sólidos que producen. Y nosotros damos el salto y eso nos ocasiona que la próxima semana nos vamos a tener que ir de la alcaldía. Pero esa discusión es ya irreversible en Colombia. Irreversible. No podemos seguir en las ciudades del país botando los residuos sólidos y condenando, en Bogotá son 13.000 familias que reciclan, a vivir en la calle y recorriendo grandes distancias con el material reciclado. Y además no quiero entrar en política, pero el decreto es la paradoja más grande. El decreto que dio vida al nuevo esquema de salud, de aseo, una juez administrativa lo decretó legal. Todo acto público administrativo presume de legalidad hasta que un juez administrativo no diga lo contrario. Y claro, sobre esa presunción de ilegalidad se montó una investigación donde los 3 delitos que se le achacan al alcalde, ninguno de los 3 hace parte de nuestro código único disciplinario. Atacar la libre empresa y la libre competencia en un esquema que es mixto desde un principio. Afectar el medio ambiente. Yo quisiera preguntarles, háganlo por curiosidad, si alguna entidad académica pudo certificar que los 3 días en que hubo dificultades en la recolección del aseo en Bogotá, efectivamente hubo un riesgo a la salud pública. Y simplemente como anécdota les comento que la ciudad de Madrid, que es del tamaño de Bogotá, estuvo 12 días sin recolección. Aquí recogimos la basura, con retrasos, la recogimos. Madrid estuvo 12 días sumida en una crisis porque el sindicato paró la recolección. Y sin embargo en Madrid la alcaldesa, que es Ana Botella, la esposa de José María Aznar, nunca recibió. En fin, sigamos, no nos metamos en estos temas. Manejo de aguas pluviales. ¿Alguien conoce el río Arzobispo? ¿Cierto? Que baja por el Parque Nacional, Chapinero, tal. Pues ese río tiene un flujo de agua pequeño, digamos hasta el Parque Nacional. Yo recuerdo de pequeño, eso no hace mucho, no crea, que uno iba al parque y tiraba monedas y los muchachos se tiraban a coger las monedas. Eso pasa no solamente aquí, sino en todos los sitios del mundo. Ese río llega hasta cierto punto, casi hasta lo que es el caño de la 30, porque ya no se habla en el mundo de caños. Todo el mundo está en el plan de renaturalizar los ríos como fuente patrimonial. Nosotros acabamos de hacer, hace menos de 15 años, conocen el río el Juan Amarillo, subiendo por la José Celestino Mutis en Engativá. Pues ese es un malecón hermosísimo, pero dañó el humedal, porque la dinámica del humedal no es estar canalizada. La dinámica del humedal es tener, el humedal es una esponja de agua. Lo que estamos haciendo es un cambio fundamental. Vamos a separar el acueducto pluvial del acueducto residual. En Bogotá se mezclan y se le cobra en las tarifas a los ciudadanos, porque déjenme decirles, con relación al tema anterior de las basuras,
demostramos que en un solo año recogimos más, cerca de 150.000 toneladas, con un valor inferior de 50.000 millones de pesos que dejaron de pagar los ciudadanos en tarifas de acero, y 44.800 millones de pesos que ya se le reconocieron a las familias recicladoras. Bueno, vamos a la siguiente. Este es un tema importante y quisiera pedirles el favor que me dejaran terminar con esta y con la de desafío. Se me queda un temita que es lo del DOPS, el desarrollo orientado al transporte, pero la podemos sacrificar. Esta es, ustedes, me imagino que en la sociología se ve estadística. Aquí ven estadística. Espero que no sea tan traumática como la estadística en la Universidad Nacional. En sociología, yo en mi semestre fui recogiendo muchos compañeros veteranos porque había una profesora, a los profesores siempre le ponemos sobrenombres. Profesor que no tenga sobrenombre, entonces le decíamos, ¿cómo era? Susanita. Susanita. Pues nosotros teníamos que ver 3 estadísticas y Susanita era la cuchilla. Y en la nacional quien perdía una materia 3 veces quedaba afuera. Entonces yo tenía compañeros de octavo semestre, digamos que llegaban al octavo semestre, terminaban materias y debían estadística 1, digamos no habían pasado, bueno, había una que era prerequisito. Esto es la comparación por la encuesta multipropósito de hogares 2011 del decil 1, que es el decil más pobre, y el decil 10, que es el decil no es más rico, sino que la encuesta registra mayores. El decil más pobre en 2011 tenía un ingreso registrado en la encuesta, una encuesta, estas no son las encuestas electorales, les quiero decir, es una encuesta que es la batería más importante de datos que tiene Bogotá y ciudad alguna del país. Son cerca de 15.000 encuestas, se ha hecho una sola vez, se hizo en el 2012 y la contratamos en planeación para el 2014. 271.717 pesos. Las familias, digamos, del décimo tenían un ingreso de 11 millones de pesos. Y quiero decirles que 11 millones de pesos no es un ingreso alto en Bogotá. O sea, es posible que 2 profesionales más bien ubicados tengan 10 a 12 millones de ingresos. Con toda, o sea, no estoy exagerando. Y la diferencia entre el ingreso del decil 1 y el decil décimo es de 40 veces. 40 veces. Esto tiene una connotación, lo que cada sector puede, digamos, esto lo que muestra un poco es el tema de la segregación socioeconómica, que acompañada del fenómeno socioespacial tiene unas consecuencias sobre el ordenamiento de la ciudad. Y tiene una cosa que nosotros estamos planteando, y es: necesitamos que Bogotá sea una ciudad más compacta, que utilice las zonas del centro que se están deteriorando, como Santa Fe, Mártires, Teusaquillo o Puente Aranda, ¿cierto? No alcanzamos a hablar de Le Corbusier y su papel en la ciudad funcional, no hay tiempo, pero lo que estamos planteando es una ciudad que crezca hacia arriba. Yo pensé que tenía unas diapositivas aquí que son muy... Preparé ayer la presentación y pensé que las tenía. Para fortuna de ustedes, si no hubiera sido más tiempo. Pero la densidad de la ciudad es impresionante. ¿Dónde creen ustedes que Bogotá es más densa? Dale a la siguiente, a ver si no la tengo. Dale. No, te estás devolviendo a lo mejor. Dale. 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 No, te estás devolviendo. Sí. Dale. 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 No, creo que no la tengo. Dale. Bueno. Dale. No entiendo. No sé si se... O es que la presentación está mal y el equivocado soy yo, no el que está. Dale, sigue distinta. O no, la anterior. No, me equivoqué al grabar. Bueno, la parte más densa de Bogotá
650 personas por hectárea, la más densa de Bogotá. Nueva York no tiene el mismo nivel de densidad en la parte más densa. La segunda zona de Bogotá más densa, adivinen cuál es, no, de las que han dicho ninguna le pegó. Suba, y en Suba, no toda Suba, sino Suba, Rincón. Y si ustedes tienen en la cabeza el mapa mental de estos dos sectores, son zonas desarrolladas de manera informal, de origen informal, son casas que no tienen más de 4 o 5 pisos, lotes donde en el primer piso está el local comercial, en el segundo viven los padres, en el tercero tienen una renta y en el cuarto se va acomodando el hijo o la hija que se va organizando. Esa es la lógica popular y eso no tiene nada de malo. Lo que señalo es el área verde en estos barrios no existe, no hay un parque. A lo sumo habrá una pequeña canchita de fútbol y basquetbol, pero no existe un área verde como tal. Estamos planteando demoler una manzana, nos dan este Petro hace unas cosas loquísimas, demoler una manzana, comprar una manzana en Patio Bonito para que la gente pueda tener un parque. Eso puede sonar, ¿cómo se les ocurre? Estas dos zonas de Bogotá tienen una pequeña connotación y es que tienen conflictividades que son muy complejas. Tienen problemas de espacio público, compite en Suba, Rincón, el comercio y la venta ambulante compite con el transporte público colectivo y con el ciudadano, con el peatón. Tienen problemas de seguridad, delincuencia común, etc. Entonces, lo que estamos planteando en síntesis para cerrar es lo siguiente. Primero, Bogotá tiene que replantear el modelo de ordenamiento del territorio. Segundo, el modelo de ordenamiento territorial no es un modelo neutral. La técnica, que es otra de las cosas que les pido el favor de discutir en sus cátedras de sociología, es el papel de la política y la técnica en la planeación del desarrollo. En general, todas las decisiones políticas se ocultan detrás de un gran discurso técnico y esconden la verdadera naturaleza de la decisión política, que en el caso colombiano, permítanme hacer una exageración vulgar que no sería dada a alguien proveniente de la sociología, en general protege, defiende intereses particulares. El ordenamiento territorial, y cuando hablo de plusvalía, es una palabra no solamente de origen marxista, sino ya en términos urbanos muy utilizada. El secreto del ordenamiento territorial, y lo he aprendido en estos 2 años en la Subsecretaría de Planeación de la Inversión, tiene que ver con las reglas de juego que establece una sociedad para quién y cómo se apropia de las plusvalías generadas por la aglomeración. La ciudad como fenómeno genera una aglomeración, ¿cierto? Esa es la naturaleza de la ciudad. Una ciudad como Bogotá, que tiene en la ciudad de Bogotá 8 millones y en el área, digamos, metropolitana 10, genera unas rentas, y la discusión sobre el ordenamiento territorial es quién se apropia de esas rentas. Y les voy a poner 2 o 3 casos para ilustrar la discusión de orden político, no de orden técnico. Ustedes han pasado por la 19 con cuarta. ¿Qué han observado en estos días? Demolieron el Hotel Bacatá y están construyendo unas torres. Esas torres son absolutamente legales. Cumplieron la norma establecida en el POD. Van a ser las torres más grandes de Sudamérica. Y van a